Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. ¿Tiene usted una batalla personal en su vida? Hoy vamos a aprender que la guerra no es suya, sino de Dios, y ya que es de Él, podemos llevar nuestros problemas y dejarlos a los pies del Señor, confiando que Él resolverá la situación. Esto debe alentarnos y motivarnos. Iniciemos este tiempo en oración. Padre Celestial, gracias por las lecciones que tu palabra tiene para cada uno de nosotros. Te pedimos que tu Espíritu hable claramente a nuestros corazones mientras estudiamos tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee, en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 20 del segundo libro de Crónicas. Y en nuestro programa anterior vimos cómo los hijos de Moab y de Amón vinieron contra Josafat a la guerra y él se sintió, como es natural, muy atemorizado por esto. Pero entonces hizo algo y es que acudió a pedir socorro a Jehová. Y vimos cómo él se dirigió al Señor y puso toda su confianza en Dios cuando vio que la situación era desesperada. Ahora vimos que cuando él estaba consultando al Señor, Dios habló por medio de Jaasiel y dijo en el versículo 15, «Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios». Y eso es algo, amigo oyente, que yo mismo tengo que recordar constantemente. Quizá no lo debería decir por radio, tal vez debería apagar el radio o cerrar el micrófono y hablarme a mí mismo. Pero es muy fácil olvidar, amigo oyente, que este programa, por ejemplo, es la obra del Señor y no mía. A veces uno toma las cosas como si fueran solamente de uno y olvidamos que no es así. Y comenzamos entonces a cargar todo en nuestros hombros y a hacerle frente a todos los problemas y dificultades que se presentan. Pero de vez en cuando recordamos que esta es la obra de Dios. Hemos dedicado este programa para Él, así es que es de Él. Él puede hacer con él todo lo que quiera. Pero a veces olvidamos, especialmente cuando hay problemas. Nos olvidamos de entregarle todo a Él. Nos preguntamos, amigo oyente, si usted no atraviesa acaso por alguna situación similar. La guerra no es suya, sino de Dios. Y ya que es de Él, y esto lo decimos con reverencia, Él tendrá que luchar. Él tendrá que resolver el problema. Yo creo que el secreto de la oración es el de hacerla por fe. Creemos que debemos llevar nuestros problemas y dejarlos a los pies del Señor. Nuestro problema es que no los dejamos allí con frecuencia. Los ponemos todo delante del Señor y le pedimos que mire, pero luego lo recogemos todo otra vez y lo volvemos a cargar. Pero Él dice que son suyos. Qué hermoso, amigo oyente, es poder confiar en Él. No temas, Josafat, la guerra no es tuya. Tú no puedes ganar la batalla, es de Dios. Yo me encuentro a veces, y quizá usted también, en situaciones de las cuales no puedo salir. No puedo ver cómo me es posible hacerlo. Y Dios dice, es mi batalla, entrégamela a mí. Nosotros debemos aprender a hacer eso, amigo oyente, dejarle todo en sus manos. Escucha ahora lo que dice aquí el versículo 20 de este capítulo 20 del segundo libro de Crónicas. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Allí se acercaba el enemigo. Josafat se había inclinado delante de Jehová, había puesto en sus manos la batalla. Y creemos que Dios nos quiere decir en este día, confía en mí, cree en mí, descansa en mí, cree en mi palabra. No es necesario escuchar lo que algunos doctores tienen que decir. No tienen en realidad nada de valor. Escuche lo que Dios tiene que decir. Ni siquiera escuche a quien le está hablando ahora.
Escuche lo que Dios tiene que decir, amigo oyente, y esto es lo que dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ahora el versículo 21 dice: y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Esa es una manera muy diferente de organizar un ejército, ¿no le parece? Pero Josué había aprendido a hacer eso. Y Josafat es otro que aprendió a confiar en Dios de esa manera, especialmente en una batalla como esta. ¿Qué fue lo que organizó? ¿Cantores? Lo que tendría que haber hecho es conseguir una bomba atómica en una situación como esa. Pero él no lo hizo, amigo oyente. Él organizó a los cantores para que alabaran al Señor, porque su misericordia es para siempre. ¿Y quieres saber una cosa, amigo oyente? No vamos a leerlo ahora, pero el Señor le dio la victoria. Ellos ganaron esa batalla. Deberíamos decir eso de la manera correcta. Dios, en realidad, Dios fue quien ganó la batalla por ellos. Y pasando ahora al versículo 26, leemos: y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Ese nombre Beraca ha sido adoptado por muchas iglesias en el día de hoy. Es un buen nombre. Quiere decir el lugar de bendición, donde se bendice y alaba al Señor. Cada iglesia tendría que ser así. Y ahora los versículos 27 al 30 dicen: y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Y es Dios, amigo oyente, quien da descanso y paz en el día de hoy. Hay naciones que no han aprendido eso todavía. Piensan que si tienen esta clase de tratado con esta nación y este otro con esta otra, que nunca van a tener que salir a la guerra. Sin embargo, ya se han llevado a cabo 2 guerras mundiales con la intención de llevar la paz al mundo, pero todo lo que queda es guerra. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Porque Dios no nos ha dado la paz. Y la razón para ello es que nosotros no se la hemos pedido. Veamos ahora lo que dice el versículo 34. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Hanani, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Siguiendo adelante ahora en el capítulo 21, leemos el primer versículo y dice: durmió Josafat con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram su hijo. Ahora, ¿qué clase de hombre llegará a ser Joram cuando tuvo un padre tan maravilloso como lo fue Josafat? Veamos lo que nos dicen los versículos 2 al 4 de este capítulo 21 del segundo libro de Crónicas. Quien tuvo por hermanos, hijos de Josafat, a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. En otras palabras, él eliminó toda la competencia de la manera más cobarde y cruel, dando muerte a todos ellos. Ahora, ¿por qué hizo eso? Veamos lo que nos dice aquí el versículo 6. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dios no bendice esos matrimonios desiguales, amigo oyente. Y continuamos con el versículo 7 de este capítulo 21. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Este es el lugar donde Dios podría haber exterminado completamente la descendencia de David. Pero como podemos apreciar, Dios siempre cumple sus promesas. Y llegamos ahora a una sección de la palabra de Dios que en muchos sentidos podemos considerar bastante difícil. Todo lo que allí se menciona es resultado del pecado, y siempre que el pecado entra en una situación, crea reacciones complicadas. Si yo le digo ahora que tengo en mi mano una vara que es absolutamente derecha,
y le pidiera que usted hiciera un dibujo de ella, bueno, todos los oyentes que me están escuchando en este momento podrían hacer el mismo dibujo. Pero suponiendo que yo dijera que en mi mano tengo una vara que está torcida, y le pidiera que usted la dibujara como piensa que es, entonces no habría dos personas que hicieran el mismo dibujo. Una cosa puede ser derecha solamente de una manera, pero puede estar torcida de 1 millón de maneras diferentes y quizá un poco más. Para muchas personas en el día de hoy, esa es la seducción que tiene el pecado. La razón es que se presenta de tantas maneras diferentes que parecen cosas exóticas. Parece ser algo que es diferente, extraño, y tiene una atracción especial por ello, por el mismo hecho de que es tan difícil y complicado. Eso es lo que vamos a ver ahora en este pasaje de las Escrituras. Hemos visto que Joram había llegado al trono después de la muerte de su padre. Y Joram se había casado con la hija de Acab y había aprendido a hacer las cosas malas y dañinas de ellos. Pensamos que él llegó a ser un alumno muy adelantado. Él era tan malo que Dios hubiera en realidad destruido el linaje de David en esa oportunidad. Pero Dios había hecho una promesa. Este joven Joram, que había llegado al trono, había asesinado a todos sus hermanos, así como a los que eran prominentes o que probablemente pudieran constituirse en sus enemigos. Y vemos que inmediatamente comienza el juicio contra él. Leamos los versículos 8 al 10 ahora de este capítulo 21, segundo libro de Crónicas. En los días de éste se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros, y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado, y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo Libna se libertó de su dominio, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. La palabra de Dios dice con toda claridad por qué vino este juicio sobre él, y que este juicio provenía de la mano de Dios. No puede tener paz porque él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Ahora esto se nos presenta aquí con toda claridad, y eso nosotros no lo podemos pasar por alto. En el día de hoy nos ponemos a veces impacientes con las personas que dicen que la Biblia no nos enseña nada. Lo que ellos quieren decir en realidad es que no creen en la Biblia. Y si ellos dicen eso, bueno, quizá no se les puede encontrar falta en ello, eso es asunto de ellos. Pero cuando tratan de decirnos que la Biblia no nos enseña ciertas cosas, ellos están haciendo una declaración de que Dios nunca haría tales cosas. Dicen que Él no juzga de esa manera. Pues Él sí lo hace, amigo oyente. Y opinamos que lo hace y muchos pueden testificar que Él sí actúa de esta manera. Y ahora leemos aquí en el versículo 11, además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. Lo que él hizo en realidad fue empujar a la gente nuevamente hacia la idolatría, y Josafat su padre los había librado antes de eso. Dios llama ahora a un viejo amigo, el cual probablemente usted ya ha olvidado, para que entregue un mensaje bastante desagradable. Este es el hombre a quien Dios siempre llamó para entregar mensajes que eran bastante difíciles. Él era un especialista en resolver problemas y es el hombre apropiado para este trabajo. Este hombre es Elías. Ahora alguien quizá diga, yo pensaba que él había sido trasladado al cielo. Bueno, esa información la tenemos allá en el libro de los Reyes, pero aquí en Crónicas se está cubriendo la misma historia. Ahora deseamos que usted note lo siguiente. Y le llegó una carta del profeta Elías, dice aquí el versículo 12. Hay mucha gente que dice que Elías era un profeta que no escribía y que era uno de esos profetas que no había dejado nada escrito. Por supuesto, lo que ellos quieren decir es que no hay ningún libro en la Biblia que tenga o lleve su nombre, o uno que él haya escrito. Bueno, él no escribió un libro, pero sí escribió un mensaje, y ese mensaje chamuscó el papel. Cuando él escribía algún mensaje, amigo oyente, prácticamente quemaba el papel, y aquí lo tenemos. Note usted lo que dice. El único hombre que podría entregar un mensaje como este tendría que ser Elías. Completemos entonces la lectura del versículo 12 y leamos también los versículos 13 hasta el 15 de este capítulo 21 del segundo libro de Crónicas. La carta decía, Jehová el Dios de David tu padre ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades,
con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Bueno, este es un mensaje bastante duro, pero ese es el mensaje que Dios quería entregar a este hombre Joram. El contenido del mensaje no era algo fuera de lo común. Por el contrario, es exactamente lo que uno esperaría que Elías entregara. Las circunstancias que tenemos ante nosotros son extraordinarias. Ahora hay tres interrogantes aquí: ¿quién?, ¿cuándo? ¿Y dónde? El primero es ¿quién? La profecía es para Joram, el hijo de Josafat. Elías fue trasladado en el 18º año de Josafat. Él no estaba allí durante el reino de Joram, y algunas personas asumen que él no podía haber escrito esta profecía. También hay quienes afirman, bueno, puede ser que no sea el mismo Elías de Tisbe, sino que era otro Elías, otra persona con el mismo nombre. Esto siempre nos recuerda lo que dijo Mark Twain acerca de Shakespeare. Usted sabe que siempre ha habido un argumento sobre si Shakespeare escribió sus obras o lo hizo otro. Algunos piensan que Francis Bacon fue quien lo escribió y otros señalan a otras personas, pero todos esos dicen que Shakespeare no escribió las obras de Shakespeare. Y Mark Twain responde de una manera bastante concluyente. Él dijo, Shakespeare no escribió Shakespeare. Fue escrito por otro hombre que llevaba el mismo nombre. Y eso es lo que la gente está tratando de decir aquí. Ellos dicen que Elías tiene que haber sido el autor, pero que fue otro Elías. Bueno, amigo oyente, debemos decir que fue Elías el profeta y que no hay barreras imposibles, a no ser que usted quiera rechazar lo sobrenatural, y si usted lo hace, lo único que va a estar rechazando no sería eso, sino también rechazaría la Biblia. Elías el profeta fue quien envió eso, el mismo Elías que había sido trasladado al cielo. Ahora, ¿cuándo lo escribió? ¿Lo hizo después de haber sido trasladado? ¿Lo escribió acaso desde el otro lado? Grotius dice que el matasello de esa carta era del paraíso, pero que no se lo podía ver. Ellos salen con algo que es simplemente una interpretación, y usted la puede rechazar y olvidar, ya que es simplemente una teoría especulativa. Hay una explicación bastante sencilla, amigo oyente. Él la escribió antes de ser trasladado. Ahora alguien quizá diga, bueno, eso es sobrenatural. Y eso es precisamente lo que estamos tratando de decir, amigo oyente. Esa es la cualidad que tiene el profeta y ese es el método usado por los profetas. Estas cosas son interesantes cuando uno considera que Isaías habló de Ciro de Persia 2 siglos antes que éste hubiera nacido. Daniel escribió sobre Alejandro Magno. Miqueas eligió la ciudad de Belén como el lugar donde nacería el Mesías. Eso es profecía, y solo Dios puede hacer eso. Lo que tenemos aquí, amigo oyente, es que cuando Joram llegó al trono, encontró un mensaje en las escalinatas del palacio. Había sido dejado en ese lugar por el mensajero de Dios, Elías. Esa es la única referencia que tenemos de Elías en el libro de Crónicas. Y recuerde que Crónicas nos está dando, repetimos, el punto de vista de Dios. ¿No le agradaba Elías a Dios entonces? Por supuesto que sí lo hizo. Entonces, ¿por qué no se menciona más aquí? Dios no está omitiendo a Elías, amigo oyente. Lo que él está haciendo es omitiendo completamente al reino del norte. Y Elías, recuerda usted, era el profeta a ese reino del norte. Su ministerio estaba en ese lugar. Y esta es la única vez en que él habló a un rey en el sur, es decir, en Judá, y él nunca le habló a Josafat por la sencilla razón que Josafat fue un rey bueno. Y Elías solo entregaba esos mensajes duros, ásperos, desagradables. Pero cuando Joram, el hijo de Josafat, llegó al trono, allí entonces estaba este mensaje esperándole, y Elías lo había escrito antes de partir. Tenemos aquí algo que es bastante interesante. Me indica, a mí por lo menos, que el mensaje de Elías no ha concluido. Quiere decir también que cuando él entregó su manto a Eliseo, también le entregó este mensaje para Joram. Y quizá le dijo, tú lo estarás viendo, yo no. Este es un mensaje de juicio, de castigo, y nos hace pensar que este Elías es uno de esos 2 testigos que se mencionan allá en el libro de Apocalipsis, que van a entregar un mensaje bastante áspero a la gente que en ese día se haya apartado de Dios. Creemos que esto hace de esta porción algo bastante destacado de las Escrituras, y es un mensaje bastante fuera de lo normal el que se entrega en esta oportunidad. ¿Qué es lo que le sucede a Joram entonces? Bien, leamos el versículo 16 de este capítulo 21 del segundo libro de Crónicas. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Todos estos hombres habían tenido paz con Asa y con Josafat, pero ahora su espíritu es despertado y va a comenzar la guerra. ¿Por qué? Porque la guerra es siempre el resultado del pecado. Nosotros muchas veces pensamos que la guerra tiene lugar en lugares por allá alejados en el campo de batalla.
Pero la guerra tiene lugar en el hogar, amigo oyente. Allí es donde comienza. Notemos ahora el versículo 17. Y subieron contra Judá e invadieron la tierra, y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijos, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Ahora, ¿qué le sucede a Joram? Bueno, continuemos con los versículos 18 hasta el 20. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. El pueblo se había librado de algo bastante malo cuando él murió. Y lo sepultaron, dice aquí, en la ciudad de David. Y note usted, pero no en los sepulcros de los reyes. Este posiblemente haya sido el hombre más odiado que había reinado en esa época. Ahora vamos a ver que su esposa había sido también la mujer más odiada que había reinado. Leamos el capítulo 22, el primer versículo. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Este era el único muchacho que había quedado. Dice, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Ahora el versículo 2 dice, cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. Notemos aquí que el nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. Ahora el versículo 3 dice, también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Ella en realidad era la reina en el trono. Ella nunca abandonó esa posición. Ahora el versículo 4 dice, hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Ahora note lo que sucede aquí, y esto es en realidad una venganza, o podríamos decir una justicia con venganza que viene sobre él, porque ocurre algo bastante extraño. Después de todo, él está aliado con el reino del norte y con la casa de Acab, ya que él es un hijo de esa casa, habiendo escuchado lo que tenía que decir su madre. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo 5. Y él anduvo en los consejos de ellos, y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramot de Galaad, donde los sirios hirieron a Joram. Parecería aquí que tenemos a la misma persona de regreso, pero usted puede ver que este nombre, Joram, persiste en la familia, y que se le había dado a 2 personas diferentes, uno en el reino del norte y otro en el reino del sur. Ahora, este Joram que se menciona aquí era el rey en el reino del norte. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que Ocosías fue con él. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque se nos cumplió el tiempo. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que la presencia del Dios Omnipotente sea con usted, ahora y siempre. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la Biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la Biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial. Comparta con nosotros sus comentarios al correo electrónico atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Recuerde que puede volver a escuchar este y cualquiera de los programas anteriores en a través de la Biblia.org. A través de la Biblia.org. Allí también encontrará todas las opciones disponibles para escuchar el programa. A través de la Biblia llega a usted por cortesía de esta emisora. Su sangre carmesí